Bueno, la reunión pasada estuvimos hablando un poco acerca de la mayordomía y de cómo tenemos que usar y bien utilizar las riquezas incluso que Dios nos da, ¿verdad? Y una de las palabras que usábamos y que leíamos era la que estaba en 1 de Timoteo. 1 de Timoteo, capítulo 4. Y vamos a estar leyendo hoy el capítulo 4 de 1 de Timoteo. Perdón, era Timoteo capítulo 6, no 4. La que nombramos la reunión pasada. Hoy vamos a estar compartiendo 1 de Timoteo 4. Nosotros estuvimos viendo 1 de Timoteo 6. Recuerdan que decía, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y casi que como un debe, el Señor venía ministrando hace tiempo en mi corazón acerca de la piedad, la palabra piedad. Vimos la reunión pasada acerca del contentamiento, que era necesario. La piedad es una gran ganancia, pero acompañada de ese gozo de tener lo que tenés en ese momento, poder disfrutarlo y gozarte en eso, del contentamiento. Cuando nosotros hablamos de piedad, las palabras que vienen automáticamente a nuestra cabeza son sinónimos de esa misma palabra: misericordia, piedad mismo, compasión. Pero en casi todo el Nuevo Testamento, cuando vemos esta palabra, no tiene esta misma connotación, este mismo significado, ya que Pablo la utiliza para hablar de otro tema y espero poder ser claro para poder compartirles esta historia. Disculpe, estoy un poco atacado de la alergia. En el Antiguo Pacto del Antiguo Testamento recordamos de repente, casi automáticamente recordamos el Salmo 51, cuando David peca con Betsabé y le dice: Señor, ten piedad de mí, conforme a tus muchas piedades. Vemos el deseo del salmista de que el Señor tenga misericordia, tenga compasión de él, ¿verdad? En este caso la palabra piedad la vemos con este mismo significado. Recordamos también la parábola del fariseo y el publicano en el Nuevo Testamento también. Cuando el publicano ora y le dice al Señor: sé propicio a mí, pecador, ten misericordia de mí, ten piedad, ten compasión de mí, que soy un pecador. Y vemos el sentido de la palabra piedad como nosotros lo entendemos, como misericordia, como compasión, ¿verdad? Ahora, cuando Pablo se refiere a la palabra piedad en las cartas pastorales, puntualmente en la carta a Timoteo, vamos a ver el significado en el que Pablo utiliza la palabra piedad. De hecho, la palabra piedad, vamos si alguno la quiere notar o quizás la recuerde, vamos a tenerla después subida a la prédica. La palabra que Pablo utiliza es eusebeia, del griego. Y me asombró bastante ver cuál es el significado de esta palabra. Es una práctica devota y creencias apropiadas acerca de Dios. Práctica devota y creencias apropiadas acerca de Dios. Yo lo resumía de esta manera. Es una tierna devoción a Dios, movida por una correcta apreciación de las verdades bíblicas. Es una tierna devoción a Dios movida por una correcta apreciación de las verdades bíblicas. Y vamos a ver un poco por qué Pablo utiliza la palabra piedad a Timoteo, porque lógicamente nosotros nos dicen piedad, decimos misericordia, compasión. Pero ¿por qué Pablo utiliza esta palabra piedad con este significado y con esta connotación, hablándole a Timoteo cuando le demanda hasta ciertas cosas? Estamos en el capítulo 4 de 1 de Timoteo, ¿verdad?
Perdón, capítulo 6, no, capítulo 4. 4. Inmediatamente después que Pablo le da a Timoteo los requisitos para los obispos, inmediatamente después que Pablo le da los requisitos para los diáconos, Pablo comienza a hablar esto a Timoteo, y es de vital importancia que nosotros podamos entender el significado de la palabra en el contexto de lo que Pablo está diciendo. Es muy importante, y espero que el Señor nos dé más luz para entender incluso la carta de Pablo a Timoteo. Versículo 14, capítulo 3, versículo 14. Dice, el misterio de la piedad. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Estas cosas te escribo, todo lo que antes venía diciendo Pablo, como los requisitos que le dio para los obispos, los requisitos que le dio para los diáconos, ¿verdad? Y Pablo dice, estas cosas te estoy escribiendo para que si tardo en llegar ahí, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte, columna y sostén de la verdad. Columna y sostén de la verdad. Ahora, menuda tarea tiene la iglesia de representar, de defender y de hacer que la verdad no sea blasfemada, vituperada bajo ninguna circunstancia. De defender la verdad con uñas y dientes. Y versículo 16 dice esto Pablo: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y ahí vemos un poco el significado de la palabra piedad. Pablo viene hablando que la iglesia es la columna y el sostén de la verdad, y ahora le dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y pensando un poco en el significado de que es una correcta apreciación de las escrituras para poder adorar a Dios correctamente, grande es el misterio de la piedad. Ve lo que Pablo le dice después. Dios fue manifestado en carne. Cristo Jesús fue manifestado al mundo. Fue manifestado en carne. Dios hecho hombre. Justificado por el Espíritu. Esto acá justificado por el Espíritu no es con una necesidad de ser justo porque haya pecado, sino más bien una vindicación. El Espíritu resucitó a Jesucristo y lo puso en el lugar de gloria nuevamente. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Esa es la base y el sustento de toda nuestra fe. Cristo Jesús vino al mundo, Dios hecho carne, fue resucitado al tercer día, venció la muerte, perdonó nuestros pecados. Visto por los ángeles, predicado a los gentiles, por eso estamos nosotros acá hoy. Creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El misterio de la piedad, la fe bien entendida, eso es lo que Pablo está diciendo. La iglesia es la columna y sostén de la verdad, es la que tiene que defender estas verdades que de a poco se van diluyendo, se van perdiendo. Y después tenemos el título en el capítulo 4, predicción de la apostasía. La apostasía es abandonar, apostatar, dejar la fe. Y vean cómo empieza Pablo hablando en el capítulo 4, ¿ven? Qué tremendo. Todos sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios, todos lo sabemos. Pero vean cómo Pablo aclara esto y cómo empieza el capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y ¿qué? Y doctrinas de demonio. Doctrinas de demonio. Si vamos un poco más atrás, al capítulo 1 de Timoteo mismo, vamos a ver cuál fue el motivo por el que Pablo escribe a Timoteo y por qué Pablo deja a Timoteo en Éfeso. Capítulo 1, versículo 3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñaran diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe,
así te encargo ahora. Timoteo había sido dejado ahí, ¿para qué? Para que no dejara que otros enseñaran diferentes doctrinas. Timoteo fue exhortado por Pablo: hey, quédate acá y no permitas que otros se levanten y empiecen a enseñar y a torcer la fe que en un principio predicamos. Veamos en el capítulo 4, como estábamos ahí. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, abandonarán la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y si somos un poco conscientes y estamos un poco informados, vemos que estas cosas están pasando hoy. Las doctrinas de demonios están, hablaban hoy justamente acerca de los programas de la televisión y demás, pero dentro de la iglesia, sin ir más lejos. La iglesia es la columna y sostiene la verdad, y la verdad está siendo entreverada, diluida con cualquier cosa que no tiene nada que ver con la verdad. Y Pablo nos hablaba esto y le avisaba esto a Timoteo. Y es tremendo que hoy lo podamos estar viviendo y vislumbrando con nuestros ojos diciendo: se está cumpliendo tu palabra, Señor. Y más que nunca hoy la iglesia tiene que ser la columna que sostiene la verdad. Versículo 2: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse del alimento que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido de la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por las oraciones es santificado. Versículo 6: si esto enseñas, si estas cosas de las que Pablo le viene hablando, le dice a Timoteo, si estas cosas enseñás a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Y otra vez quiero que notemos esto: nutrido con la palabra de fe y de la buena doctrina que has seguido. Nutrido con la palabra de fe y de la buena doctrina que has seguido. Y acá hay algo que me llama mucho la atención: si esto enseñas a los hermanos. Pero para enseñar, nosotros tenemos que antes mirar, de estarnos alimentando diariamente de estas doctrinas. Diariamente de estas doctrinas. Alimentarnos de esta doctrina correcta, de la doctrina correcta de la que Pablo viene hablando, para enseñar. Y esto no solamente es tarea del que está acá predicando, pastor, predicador, sino de cada cristiano, porque todos siempre, en algún momento, los que tenemos hijos, necesariamente podemos y debemos enseñar y compartir las Escrituras de una manera correcta, pero tenemos que nutrirnos bien. Desecha las fábulas profanas, el versículo 7, y de viejas. Esto lo vemos también en el capítulo 1 de Timoteo. Y quiero que veas esto: ejercítate en la piedad, ejercítate en la piedad, le dice Pablo a Timoteo. Y casi que uniéndolo con el versículo 6, no podemos separar la piedad del conocimiento y del estudio de las Escrituras. Por eso es muy importante entender lo que Pablo está diciendo cuando habla de piedad. Pablo no está hablando de tener misericordia, lo cual está bien que tengamos. Pablo no está hablando de tener compasión, lo cual está bien que tengamos. Pablo lo que está diciendo es necesario que la vida de piedad que vos lleves, la vida de comunión diaria con Dios, de escudriñar las Escrituras, de oración, de búsqueda constante, sea un ejercicio constante en tu vida. Hagas de la piedad tu manera de vivir. Que hagamos de la piedad nuestra manera de andar. Y Pablo le dice: ejercitate en estas cosas, y ejercitate en la piedad, le dice a Timoteo. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa en esta vida presente y la venidera. Señores y señoras, si nosotros guardamos los mandamientos del Señor, el resultado siempre va a ser bueno. Si nosotros procuramos estar en comunión con Dios, de hecho, quiero que ustedes sean honestos con ustedes mismos. Siempre que yo pequé, siempre que me equivoco es porque estoy descuidando la lectura, la oración, me alejo un poco de las Escrituras, me alejo un poco de la oración y yo vuelvo al error. Todos nosotros. Y Pablo le dice: si vos te estás ejercitando en la piedad,
¿verdad? Va a ser mucho más provechoso a que vos te ejercites con el físico. Recuerden que Pablo utiliza muchas veces este ejemplo del deporte, correr la carrera de la fe, un atleta que corre, ¿verdad? Pablo quizás le gustaba el deporte y Pablo utiliza esto. El ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Cuando partamos con el Señor, si nuestra vida fue una vida de piedad, de constante búsqueda del Señor, de pelea contra nuestra carne, de búsqueda de oración, en lectura, de enseñanza, sabemos que vamos a recibir nuestro galardón. Imagínense entrando, cuando se abren las puertas del cielo, nosotros entremos y digamos, ahora sí descanso, Señor. Ese tendría que ser el gozo de todos nosotros, la meta de todos nosotros. Y vea lo que dice Pablo en el versículo 9. Palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta, Timoteo, y digna de ser recibida por todos. Esto que te estoy diciendo es digno de que lo atesores, Timoteo, y que lo atesoren todos. Que por esto trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. La piedad necesariamente tiene que ser nuestra vida personal, de cada uno. En cada uno tenemos que luchar por tener una vida de piedad. Cada uno. Esto nos... Miren, yo puedo estar predicando hoy, el pastor puede predicar diariamente, los muchachos de la palabra, cuanto más vivimos, mira cómo vivimos, estamos en el ojo todo el día en el ojo de los demás. Tenemos que, por amor a Cristo, no solamente predicarlo, sino mostrarlo con nuestra vida. Versículo 13, entre tanto que voy, mientras que demoro, o mientras que estoy por llegar, ocupate en la lectura, le dice Pablo. Ocupate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pero primero le dijo, ocupate en la lectura, Timoteo.
No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ocúpate en estas cosas. Y recordaba Filipenses, cuando Pablo mismo también nos exhorta a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Ocuparnos en nuestra salvación, en algo que ya estamos con temor y temblor. Y si nos queremos ocupar en nuestra salvación, de esta manera en la que nosotros entendemos más minuciosamente cómo tenemos que ocuparnos. Porque sin duda que el servicio es importante, pero más importante es lo que hacemos en nuestra vida devocional, en nuestra vida íntima con el Señor. De hecho, todos podemos servir, pero es necesario que nuestra vida de comunión sea genuina por nosotros y por los que nos escuchan. Mirá lo que dice después. Versículo 16. Ten cuidado de ti mismo, Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Tu vida de comunión con Dios, tu vida de intimidad con Dios no queda solamente en vos, sino que en los que te escuchan. Y vos y yo tenemos la posibilidad de que con nuestras palabras, ¿verdad? Con la palabra de Dios, alguno pueda salvarse. Y si nosotros no tenemos una vida de comunión, y una vida devocional, y una vida de búsqueda del Señor, de muchas veces lloro, de desgaste, de tristeza porque si quiero encontrarme contigo, necesito comprender tu palabra. Y quiero decir, una manera de testimonio, si se quiere. Este tiempo que el Señor me ha dado la posibilidad de predicar asiduamente, es una chamba linda, pero el desespero por que el Señor hable, porque Él sea quien revele su palabra, cuando de repente está en las necesidades de, Señor, necesito que me hables. Y Él pareciera callar, pero en un momento parecía que toda la Biblia se abre delante de nuestros ojos, y le dimos al Señor la gracia de Dios, entendiendo de su palabra. Y esas cosas son necesarias no solamente para un predicador, ni para un pastor, ni para un diácono, para un lo que sea, ni para un que sea en alabanza, sino un cristiano, diariamente para todos los cristianos. Porque es una demanda nuestra, la necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocer a Dios. Y hoy, al comienzo decían algo que creo que es importante y necesario. Necesitamos estar acá. De hecho, siempre me preocupa un poco cuando están en la silla vacía y vemos que hay gente que de repente está andando y la preocupación está siempre en el corazón de todos, creo. Pero mi interés, genuinamente, es que podamos vivir una vida de piedad en la intimidad. Porque lo que se ve, sin duda, es un reflejo de lo que se ve, de la oración. Pero Pablo le estaba diciendo a Timoteo que estuviera atento a estas cosas porque hay falsos maestros que se disfrazan de piadosos. Y es posible disfrazarse de personas piadosas. Es posible yo pararme acá y predicar elocuentemente y no orar nunca en mi casa. Es posible. Es posible yo venir acá y abrazarlo a todos y decir Dios te bendiga, qué bueno, y mandarme de la misa y después irme a mi casa y que no importe Dios. Es posible tocar y hacer lo mismo. Es posible. Porque los falsos maestros son falsos, pero también son maestros. Y tenemos que tener en cuenta eso. Y Pablo se lo dice a Timoteo en el capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo. ¿Estamos ahí? Capítulo 3, versículo 1 dice, el título tenemos Carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores,
impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Que qué? Que tendrán apariencia de piedad. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. A estos evita. Miren todas las características malas que tienen los falsos maestros. Que tendrán apariencia de piedad. Esto, porque conversábamos el otro día con el pastor de casa, era por ahí charlando. Que tendrán apariencia de piedad. Este es el carácter de los hombres en los últimos días, en los 3 días. Y realmente me hizo reflexionar de cuántas cosas podemos hacer y disfrazarnos de personas que tenemos una vida devocional con Dios, que hablamos, de que leemos, de que entendemos, de que bla, bla, bla. Pero en realidad no, porque podemos copiar el resultado. Podemos copiar el resultado, yo puedo copiar el resultado, ustedes pueden copiar el resultado. Podemos mostrarnos siempre sonrientes, mostrarnos siempre dispuestos al servicio, podemos cantar, tocar, predicar, hacer cualquier cosa, siempre dispuestos. Pero el corazón real, cuando apretás un poquitito a estas personas, sale todo lo que antes estaba diciendo, ¿verdad? Amadores de sí mismos, avaros, negros, eso todo está detrás, realmente. Está detrás de toda la pancarta que hay, de estas personas que tienen apariencia de piedad. Y es tremendo como Pablo le dice a Timoteo, a estas personas tenés que evitar, alejate de estas personas, porque estas personas no, en realidad, el fin de ellos no es glorificar a Dios, no les interesa. Son amadores de sí mismos, son amadores de ellos mismos. Y me llamó mucho la atención el tema de la piedad. Y me hacía esta pregunta, y espero que vos también te la hagas. De hecho, esto nació justamente por la incertidumbre, no sé si llamaba incertidumbre, pero esta duda de decir, pero Señor, cuando hablas de piedad, ¿yo seré un hombre piadoso? ¿Seré un hombre de piedad? ¿Serán mujeres y hombres de piedad? ¿Seremos piadosos? Señor, ¿qué es la piedad? ¿Qué es la piedad cuando te referís a piedad, Señor? Y es necesario, mis hermanos, que entendamos que la piedad es la vida del cristiano genuino, la vida, el sostén del cristiano genuino. Esto tiene que, nosotros como cristianos genuinos, esto tendría que ser la columna vertebral de nuestra vida. La comunión con Dios, la oración, la búsqueda incesante de la presencia de Dios, el desespero por Dios. Y si estos momentos no están o están faltando, creo que está bien y está bueno estar acá, como decía Nando al principio, y es un buen deseo del corazón, querer estar acá. Pero es necesario. Nosotros tenemos un día a la semana acá. Tenemos después todo el resto para estar en casa. Y creo que es muy importante lo que hacemos en nuestra vida intimidad. Yo creo, y esto estoy seguro, de que la vida de la iglesia es un resultado de la vida de intimidad de cada uno de los congregantes, de cada uno de nosotros. Todos los defectos o toda la virtud que tenga la iglesia es por culpa o responsabilidad de cada uno de los congregantes. Porque necesariamente la iglesia somos nosotros los que congregamos. Y si nuestra vida de devoción a Dios, nuestra vida de búsqueda del Señor no es genuina, no es sana, no podemos ir un pasito más adelante. Ahora, yo no sé si recuerdan la reunión que compartíamos en la cena del Señor. Si el amor de Cristo nos constriñe, si el amor de Cristo verdaderamente aprieta nuestro corazón cuando leemos la Biblia y empezamos a comprender, tendríamos que tener ese resultado, vivir para Cristo. ¿Se acuerdan? Ese es el resultado de la comunión con Dios y la búsqueda de su palabra y la búsqueda del Señor y la búsqueda constante. Si esas cosas no están pasando, es porque justamente estamos fallando en el intimidad, estamos fallando en la búsqueda del Señor, estamos errando. Ahora, lo bueno de todo esto siempre es que la gracia es suficiente para nosotros, o tendría que serlo. Podemos volvernos al Señor en cualquier momento. Podemos correr de cabeza a los pies de Cristo. De hecho,
si la vida de comunión con Dios viene medio estabilizando, si notamos que no nos estamos ocupando en estas cosas como Pablo le demanda a Timoteo, si estamos notando que de la manera que un atleta o que un futbolista o que uno que sea se ejercita, nosotros nos estamos ejercitando como una práctica en esto, tenemos que abrir los anchos porque en algún momento nos va a pegar un tirón o vamos a romper algún músculo y nos va a lastimar feo. Porque cuando se nos den responsabilidades que si la vida de piedad no está siendo genuina, vamos al agua y vamos a empezar a saltar las cosas que no queremos que salgan y vamos a quedar regalados. Y el Señor no quiere eso. Yo creo que es una advertencia para cada uno de nosotros de buscar al Señor, de buscarle genuinamente. De hecho, no digo que sea en general, no creo que sea en general tampoco. Pero cuando vemos tantas sillas vacías, hay algo que tiene que mover el corazón y pensar, ¿no? Y abrir los ganchos. Es necesario nuestra vida de oración, nuestra vida de plan, nuestra vida de búsqueda constante. Yo como decía, hablando hoy, es una bendición que esté acá el hermano y que optó por el Señor. Creo que eso tenemos que hacer diariamente, todos nosotros, optar por el Señor, porque si apartamos un segundo en la vista de las Escrituras, de la oración, de la búsqueda genuina del Señor, y quitamos la piedad y dejamos de que esta sea una práctica, vamos a ir a agua. Me gustaría orar por esto. Le doy gracias al Señor porque hemos estado compartiendo acerca de la necesidad de que nuestro corazón está en la casa del luto, en la casa de que se duele. También utilizar de buena manera las finanzas, la riqueza, para la gloria de Dios como buenos mayordomos. Pero todas estas cosas tienen que tener una base y es nuestra vida de comunión, nuestra vida de devoción a Dios. Y es más importante, muchos escucharon esta frase seguramente, es mucho más importante lo que somos que lo que hacemos. Y créanme, mis hermanos, que cada día lo comprobamos, es más importante lo que somos que lo que hacemos. Y podemos servir, pero las cosas que nos vamos a proponer van a morir ahí. Van a salir y van a morir. Van a empezar y van a terminar. ¿Por qué? Porque para Dios es más importante lo que ustedes y lo que yo haga en intimidad con Él, de que nuestros corazones sean transformados, de que nuestro corazón sea transformado a la imagen de Cristo. Quería compartirles eso. Pero que vamos a meditar en nuestra vida de piedad, nuestra vida de comunión con Dios, nuestra vida de intimidad, nuestra vida de devoción al Señor. Si hemos el motor de todas las cosas para servir, pues Pablo le decía que necesitaba orar con nosotros, necesitaba que hablamos todos juntos. Y es necesario, muy necesario,